padre era nacido en Irlanda, entonces yo sé, entonces lo que puedo decir es que la gente a su edad que lo rodeaba ahí eran estos. Entonces la fuente es más directa que otra. Él era de las últimas corrientes inmigratorias, porque en realidad él vino con el colegio Cardinal Newman, a fundar el colegio Cardinal Newman con otras personas de la orden de los Christian Brothers. Entonces él vino en 1948, con lo que ya la gran inmigración fue en el mediados del siglo XIX, y después, bueno, con la hambruna que hubo en Irlanda, esa fue la corriente muy muy grande. Primero, bueno, fundando el colegio Cardinal Newman, que estaba ahí en la avenida Belgrano, que yo creo que está el colegio Los Robles, bueno, pero en la avenida Belgrano, y después se mudan a la Horqueta. Pero él ya llegó a la Argentina y a los 2 años estaba enamorado de mi madre, se casa, y bueno, y ahí empieza ya a diversificar sus actividades, porque él trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como traductor, trabajaba en el Colegio Belgrano Day School, fue director del diario El Southern Cross, y finalmente funda el Colegio St. Brendan's. Él diversificó sus actividades, pero siempre en relación de las humanidades y siempre en la educación. Ese fue su área. Como muchos de los irlandeses que vinieron a la Argentina, eran básicamente o granjeros, religiosos, educadores. Ese es el arco de los inmigrantes irlandeses en la Argentina. Y en el año 1966 decide que era momento de tener un colegio que representara la esencia y los valores de su cultura irlandesa, pero como él lo definió, St. Brendan's es un colegio argentino de origen irlandés. Esta es la definición de boca del textual. Tanto es así que el año pasado, en nuestro cincuentenario, en la ceremonia protocolar, lo primero que hice fue la definición del colegio St. Brendan's. Nuestro colegio cumple 50 años y según su fundador es un colegio argentino de origen irlandés. Y después, bueno, con orientación en esto, con perfil en lo otro, pero eso es... Con lo que él estaba diciendo, soy irlandés, pero mis raíces ya... Perdón, pero mi casa hoy es acá. Eso es lo que estaba queriendo decir. Era un hombre de la cultura, de las letras. Y era un hombre muy musical, tocaba el piano, el acordeón. Y era muy gracioso porque en los asados de la comunidad irlandesa llevaba el acordeón y tocaban la mitad de los temas irlandeses y la otra mitad Cielito Lindo, tangos con su acordeón. Hincha independiente, iba a la cancha todos los domingos de local, así que se integró absolutamente a la cultura argentina. O sea, es el prototipo del porteño, irlandés porteño. Él sí, porque él no era un hombre de campo. Su familia era un pueblo de Limerick, un pueblo muy chiquito como son todos los pueblos irlandeses. Una familia humilde, no pobre, pero humilde, pero vivía en la ciudad. Entonces cuando vino a la Argentina se quedó en la ciudad. Entonces por eso que él encontró fácil arraigo en la ciudad de Buenos Aires. Y él contaba que cuando llegó y se instaló ahí en la zona donde estaban, ahí en la avenida Belgrano, y dice que salía a la noche a recorrer y mirar las fruterías porque nunca había visto tanta comida junta. Y eso para una persona de 20 años que vivió nada más que en su pueblito y vivió la consecuencia de la guerra, no directa pero de forma indirecta, claro, venir a un país en donde ponían comida en las veredas, a eso le llamaba mucho la atención. Entonces salía a mirar, como uno podría salir a mirar una vidriera. Y bueno, llegó el momento de fundar el colegio y mi padre vivía de su ingreso de profesor docente, y una familia clase media, no nos faltaba nada, pero clase media. Y bueno, llegó el momento de decir, bueno, quiero dar el paso para fundar este colegio, y pone en venta su departamento, nuestra vivienda. Y de ahí alquilamos un departamento, me acuerdo, en Coronel Díaz y Las Heras. Y después sí nos vinimos para Belgrano. Yo tenía 6 años cuando se fundó el colegio, así que a Belgrano R llegué hace 52 años, cosa que 1000 lugares en el mundo, esta plaza, ¿no? La familia Scanlan así empezó. De un señor que vino solo, después se enamoró, se casó, empezó con su familia. Mi hermana es del 54, así que a partir de ahí se puede empezar a llamar la familia Scanlan, después vinimos todos los demás, y fuimos de Almagro a Barrio Norte y finalmente echamos las raíces acá en Belgrano. Y somos una familia hoy de Belgrano, ¿no? ¿Y cuánto de irlandés
le tocó a ustedes como hijos? Muy buena pregunta, porque como justamente él era nacido en Irlanda, hombre de la cultura, tenía mucha energía y era un hombre cultural, porque Irlanda en aquel momento se destacaba por eso. Irlanda no era una potencia económica, industrial. Irlanda era un país que producía alimentos, básicamente, no es lo que es hoy es otra cosa que es otro tema, pero producía nada más que alimentos. Entonces Irlanda se destacaba por sus poetas, por sus músicos. Irlanda ha tenido 3 premios Nobel de literatura. Entonces, bueno, me acuerdo que él tenía su amor por la música, por lo irlandés. Tenía un programa de radio en Radio Nacional, Irlanda, la Isla Esmeralda, que lo hizo 30 años, después les voy a contar cómo termina tristemente ese programa, triste y cruelmente, el programa de Irlanda. Pero bueno, entonces, en mi casa los domingos el recuerdo era, todo el domingo a la tarde mi padre con la vieja máquina de escribir, y sus 300 discos, eligiendo la música, porque se grababa los jueves a las 7 de la mañana. Me acuerdo que se grababa los jueves a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros estábamos hartos de lo irlandés, hartos y podridos, porque él era un referente de la comunidad irlandesa en Buenos Aires. Entonces, claro, todo lo irlandés. Entonces a nosotros de chicos nos producía el efecto contrario. Y él nos decía, when you grow older, you start feeling more Irish. Cuando crezcas, te vas a empezar a sentir más irlandés. Y dicho y hecho. Con el tiempo, con la perspectiva, uno cuando busca sus raíces, sus orígenes, es verdad, yo soy argentino, profundamente argentino, amo nuestro país, no este país, sino nuestro país, pero reconozco también mi sangre irlandesa y bueno, tengo mucha familia allá. Cuando él hizo el programa vocacionalmente, porque era vocacional, no tenía ningún interés económico, iba por Radio Nacional y después por Radio Municipal, en esas 2 radios. Me acuerdo, en 1982, después de haber hecho el programa 25 años, él con su máquina de escribir sus libros y salía con la carpeta los jueves a grabar el programa, estalla la Guerra de las Malvinas y lo llama el director de la radio y le dice que su programa estaba levantado por ser pro-británico. Nunca lo vi tan mal a mi padre, porque él dijo que digan que mi programa no gusta, que mi programa es malo, que no le interesa a nadie, yo lo puedo aceptar, pero que a un irlandés le digan que su programa era pro-británico, y nunca más lo hizo. La herida fue tan grande que nunca más lo hizo. Después, bueno, terminó el conflicto y las cosas empezaron a equilibrar de vuelta, pero ya como que había perdido las ganas de hacerlo. En casa estaba su acordeón, que iba a cuanto evento social, porque aparte hasta lo llamaban, había, me acuerdo, entidades geriátricos y asociaciones, porque digamos, la gente mayor sí se agrupaba en aquel momento, el Hogar San Patricio. Entonces siempre era inevitable cualquier reunión social que hubiera que nucleaba a los irlandeses en Capital, en Gran Buenos Aires, ahí va John Scanlon con su acordeón. Y en casa había un piano y él tocaba como Mariano Mores. El estilo de él, el estilo era más bien percusivo. Sí, y tocaba mucho tango. Entonces, por eso que lo hacía un personaje muy atractivo. Y nunca se disfrazaba de irlandés, como por ahí las colectividades, bueno, el día de su festividad, ponen trajes típicos no. Cuando San Patricio, el 17 de marzo, cae domingo, históricamente hay una peregrinación a Luján. Entonces, bueno, ahí partíamos a Luján y ahí absorbíamos todo lo irlandés. Entonces, la actividad irlandesa, diría que salvo lo social o ese tema de escribir su programa, era extramuros. Y en lo personal, ¿cuándo te pusiste la camiseta irlandesa? Y empezó a ocurrir cuando uno se va serenando en la vida, va madurando en la vida, va consolidando su propia familia, y tus propios chicos les empezás a contar quién era tu abuelo y de dónde venía y qué tipo de sangre tiene en las venas, del lado de su mamá, de su papá. Bueno, cuando le tocaba hablar de su abuelo, John, les empezábamos a contar. Y bueno, y
cuando uno entra en la serenidad de la vida, ahí uno se empieza a sentir más irlandés. Nosotros, así como en lo personal, Carlos, mi irlandidad de esta manera se fue profundizando con los años. Al colegio le cuidamos, ahí sí, si querés, ahí puedes marcar una diferencia. Nosotros en lo personal mantuvimos una esencia, una familia de argentinos, pero al colegio lo cuidamos como colegio argentino, pero le pusimos toda la cultura y las formas irlandesas que pudimos. Estoy muy orgulloso y lo que siento, lo siento genuinamente y no me lo enchufaron y va aflorando. Y fíjate como a mis hijos les abrí esas puertas y hoy ellos tienen contacto a su vez con sus raíces, porque ya para ellos sus primos irlandeses son de carne y hueso directo. Mi viejo es alguien que no conocieron. Y Carlos, si a vos te hablan de tu tatarabuelo, vos no podés querer a alguien que no conociste. Ah, mirá, mi tatarabuelo inglés, mirá qué bueno. Pero ahí queda.